Lamentablemente hoy no puedo acompañarlos porque estoy con una gripe que hubiera transformado en un hospital la reunión. De tal manera que la vamos a hacer por Zoom, pero ya estamos conectados también con Manuel Alcántara para que él a su vez siga con la reunión. Así que si estamos todos oyendo, vamos a comenzar. Muy bien. Bueno, pues lo primero, muy buenas tardes y em, debo, debo contar, lo primero es que esta es una no sé si se dice la expresión de una puñalada de pícaro, la que me dieron, en la medida en que, bueno, esto fue resultado de una conversación allá en Buenos Aires hace 10 días, a propósito de si podía intervenir en una de estas sesiones y bueno, yo dije, sí, bueno, ¿qué puedes hablar? Y dije, el amigo americano. Bueno, Entonces, debo decir que el título es un guiño porque mi reflexión no se centra directamente en Estados Unidos, ni menos en la cuestión compleja de las relaciones que tienen que ver con entre Estados Unidos y América Latina, ¿no? Que es digamos, un ámbito además que se escapa de mi ámbito de estudio, de análisis, ¿no? Tiene que ver con una vieja pregunta, sobre todo. La pregunta es, ¿qué es América Latina? Y en conexión, ¿qué es el latinoamericanismo? ¿No? Digo esto y porque esto está en la base de algo que estoy escribiendo que se titula así, que se titula eh, Latinoamérica y el latinoamericanismo, coma el amigo americano, ¿no? El guiño del amigo americano además está dado en ese artículo que les han pasado y que escribí hace unos días a propósito de, bueno, usando la película aquella famosa de Wim Wenders, una de sus primeras películas. Y bueno, bueno, el artículo creo que es suficientemente claro por qué lo quiero usar y demás. Bueno, pero de alguna manera ese sería el cierre de mi intervención. O sea que soy un mal contador de películas porque cuento el final de la película, ¿no? Antes de su desarrollo, ¿no? Y debo también señalar una cuestión, y es que en el mes de marzo, aquí en Panamá, el CIEPS se estrenaba como centro de pensamiento y entonces organizamos un seminario que llevaba por título este precisamente, ¿no? Y la cuestión era reflexionar con personas que tienen algún tipo de responsabilidad institucional en instancias que llevan el apelativo de latinoamericano. Entonces, estuvo por aquí el entonces presidente del ASA, eh, Mas Cameron. Invité a Susan Stokes, que entonces en ese momento era la presidenta de la Asociación Americana, en este caso de Ciencia Política, también a Magna para hablar a la CIP y del congreso que iba a haber en Buenos Aires. En fin, toda esta gente y alguna directora o algún director de algún centro de estudios latinoamericanos estuvieron aquí presentes, nos juntamos casi una decena y estamos queriendo sacar precisamente un libro sobre reflexiones muy personales, muy de carácter ensayístico que habíamos llevado a cabo, ¿no? Eh, digamos que como una cosa, como una anécdota curiosa, yo les decía, digo, bueno, aquí en Panamá existe la Universidad Latina, la Universidad del Istmo, la Universidad Panamericana. Por supuesto, está la Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Eh, en algún otro sitio, en México, por ejemplo, está la Universidad Iberoamericana. Am, yo les decía,
con tono de cierta provocación, me gustaría preguntar a las máximas autoridades de estas universidades que me dijeran, oiga, ¿y qué significa? ¿Qué quiere decir latinoamericano, iberoamericano, hispanoamericano, latina, ismo, todos estos interamericano, todo esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la seña de identidad por qué ha puesto esto, ¿no? ¿Y qué significa? Sería interesante hacer una pequeña encuesta preguntando esto, ¿no? Entonces, por eso, mm, ya digo, esta reflexión que quiero compartir con ustedes esta tarde, ¿no? Comienzo con una pequeña digresión, si se quiere, en clave filológica o semiológica, ¿no? Diciendo que hay palabras que encubren una realidad compleja, ¿no? Y cuyo sentido varía a lo largo del tiempo. Términos que encierran una insólita capacidad movilizadora y que terminan abanderando proyectos de profunda transformación social. Se dice que lo que no se nombra no existe, en una clara alusión a la relación fundamental existente entre el lenguaje, el pensamiento y la realidad social. Aunque las cosas o los fenómenos materiales existan, independientemente de las palabras, aquello que no tiene un nombre, evidentemente, permanece invisible, al margen de la conciencia colectiva y del debate público. Eh, Es claro que sin palabras, los hechos y las personas fuera del alcance, quedan fuera del alcance del reconocimiento, de la memoria y de la acción humana. Las palabras lo organizan y le dan sentido. En el ámbito político y social, nombrar a ciertos colectivos, experiencias o problemáticas es el primer paso para reconocer sus derechos y atender sus necesidades. Sin una palabra que los defina, resulta sumamente difícil identificarlos o redactar políticas para protegerlos. Por consiguiente, les dan visibilidad e inclusión. Por otra parte, y de acuerdo con el famoso aforismo de Ludwig Wittgenstein, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo, se argumenta que nuestra capacidad para analizar, transmitir y recordar ideas depende en gran medida del repertorio conceptual del que disponemos. Pero hay también que tener en cuenta una consideración fundamental relativa a la capacidad de nombrar, que no es solo una facultad lingüística, sino un ejercicio fundamental de poder y legitimidad. Quien nombra define cómo se percibe la realidad, delimita lo que es aceptable o visible y establece las reglas del juego social y político. En ese sentido, hay cuatro actores principales con la capacidad de nombrar: las instituciones y el poder político, los movimientos sociales y la ciudadanía, evidentemente la comunidad científica y académica y hoy más que nunca el mundo de la comunicación. En todos los casos permean tres cuestiones de naturaleza diferente cuando la palabra afecta a un grupo humano del tipo que sea, a saber, hasta qué nivel asume el nombre de los nombrados, hasta qué nivel, ¿no? Ellos se sienten recogidos, reconocidos bajo ese paraguas. Segunda pregunta o segunda cuestión, ¿cambia de alguna manera su identidad, sus expectativas, una vez asumido ese nombre? Y finalmente, ¿permite el término gestado diferentes interpretaciones de su significado dentro del grupo concernido? Yo creo que estas tres preguntas son muy pertinentes si utilizamos el término Latinoamérica, ¿no? ¿No? ¿Hasta qué nivel los latinoamericanos, las latinoamericanas asumen ese nombre? ¿Cambia de alguna manera su identidad a partir de que lo asumen? ¿Cambia su identidad de ser personas de nacionalidad argentina o de Bogotá, ¿no? Sus expectativas, qué esperan del futuro, ¿no? Y finalmente, ¿permite este término
diferentes interpretaciones. Se puede ser latinoamericano de una manera o no de otra. Hay un canon de ser latinoamericano, ¿no? O ya digo, o la visibilidad de este apelativo varía. Varía no solo porque se esté en un país con respecto a otro, que también, sino incluso dentro del propio país, ¿no? Todos estos aspectos creo que son pertinentes a la hora de abordar esta dupla, ¿no? De Latinoamérica, latinoamericanismo. Nombres ambos que se integran, eso sí, en un pentágono cuyos contornos están constituidos por, creo yo, por el espacio, ¿no? Es decir, la geografía, la gente, es decir, la demografía, el tiempo, es decir, la historia, el pasado, las instituciones políticas, es decir, la manera en que se articuló la convivencia política en esos ámbitos y a lo largo de ese tiempo, la lengua, es decir, si se quiere, la comunicación, y algo creo que es importante, las creencias religiosas, ¿no? Seis factores que dan cabida a una parte sustantiva, si lo aplicamos para Latinoamérica, ¿no? De un continente y algunas de sus islas adyacentes, ¿no? Un pasado articulado por la disrupción que supuso el desembarco fundamentalmente de españoles a finales del siglo XV y más tarde de portugueses a una tierra poblada por cientos de comunidades diferentes que en gran parte serán sometidas y a las que inmediatamente se incorporará en régimen de esclavitud un número ingente de africanos. Unas instituciones de gobierno jerárquicas, coloniales y sin espacio alguno para el autogobierno. Una lengua franca, el español, que se extenderá mayoritariamente, y otra, el portugués, de ubicación más limitada, más restringida a una determinada zona, sin que ello supusiera la extinción completa de las lenguas aborígenes. Y finalmente una religión, la católica, encargada tanto del control social e intelectual como de la formación de cuadros, y siendo como, si dijéramos, la religión de lo público, de ese Estado colonial, ¿no? Todo ello irá dando forma a distintos aspectos que constituirán la base del término Latinoamérica o su equivalente, América Latina. Pergeñado, se dice, en París en la década de 1870, en un momento crítico en el que las aventuras francesas en el continente americano habían fracasado, al igual que el experimento imperial de Luis Napoleón Bonaparte. Por entonces, solo el proyecto de la construcción del Canal de Panamá permanecía como señuelo francés en la región. El factor colonial, entonces. Las independencias llevadas a cabo simultáneamente en un lapso relativamente breve, adoptando un modelo de organización política similar, la república presidencialista, ¿no? Y vertebradas, aunque no solo por el liderazgo y el pensamiento de Simón Bolívar, la doctrina Monroe, que abría la puerta a la tutela de los Estados Unidos de América con relación al resto del continente sur y de ahí a la subordinación ante aquellos. El lustro que se extiende desde la guerra entre España y Estados Unidos, 1898, y la intervención de estos en la independencia de Panamá, de Colombia, y el inicio de la construcción del canal, 1903. En fin, la Guerra Fría y el obligado posicionamiento de la región en uno de los dos bloques. Si ven, he tomado cinco aspectos, cinco asuntos de enorme relevancia, con características, claro, históricas, que además empezaron a ser centrales en el pensamiento de escritores, formadores de una conciencia nueva, escritores finiseculares, ¿no? Son muchos, ¿no? Y ya digo, no en absoluto soy especialista en el tema, pero José Martí, José Enrique Rodó, Rubén Darío, ¿no? Creo que
serían tres personajes de ámbitos muy distintos, ¿no? De Cuba, de Uruguay, de Nicaragua, ¿no? Y que además escriben en la prensa de la región en ese momento y son leídos, ¿no? En todas las Américas, ¿no? Más adelante, Víctor Raúl Haya de la Torre o José Vasconcelos, ¿no? En la década de los años 20, o sea, hace más ya de un siglo, abundarán más en el tema, entre muchos, ya digo, entre muchos otros, ¿no? Sin embargo, ¿qué es digamos, después de esta introducción, eh, la pregunta se convierte en una pregunta del año 2026, ¿no? Y la pregunta es, entonces, bueno, pero ¿qué es Latinoamérica y el latinoamericanismo, ¿no? Lo primero que tendríamos que plantearnos es precisamente una cuestión, la vinculación entre ambos términos, ¿no? El más institucional, el que tiene que ver también con cuestiones no solo institucionales, es decir, cuando hablamos de Asociación Latinoamericana de no sé qué, ¿no? Ah, también con cuestiones de tipo identitarias, ¿no? También cuestiones culturales, ¿no? Cuando hablamos cine latinoamericano, ¿no? La novela latinoamericana, ¿no? eh, y que sobrepasan, ¿no? Una enorme heterogeneidad nacional y local provincial, porque entre medias hay que decir que el nacionalismo en los países que constituyen esta heterogeneidad ha sido exitoso. Quiero decir, ha sido exitoso a la hora de generar identidad, ¿no? El banal ejemplo de lo de los campeonatos deportivos es obvio, ¿no? Cuando la gente se pone la camiseta de ese país, ¿no? Y se identifica con ese país, aunque ese país, como sea Panamá, no consiguiera marcar un solo gol en el último mundial, pero la gente llevaba orgullosísima, ¿no? Esa camiseta, o sea, esa identidad nacional, sobre entonces la que se va a construir esa otra identidad que vamos a llamar latinoamericana. Pero, ¿y qué decir del latinoamericanismo? ¿No? El latinoamericanismo como qué, como, como ámbito que se refiere a lo latinoamericano, pero con un criterio, yo diría, intelectual, con un criterio académico, ¿no? Parecería que el latinoamericanismo, el latinoamericanista, es alguien que de hecho ya milita en eso que estamos llamando Latinoamérica. Es decir, no es uno más, sino es alguien que, por su profesión, ya digo, o por su militancia, tiene una relación de afecto con respecto a ese gran objeto de análisis o de interpretación de la realidad, o, como he dicho al principio, de nombramiento de la realidad. Yo en ese sentido, pues yo mismo me considero y me he considerado probablemente desde que estaba estudiando hace 50 años en la Complutense, me he considerado un latinoamericanista, ¿no? Por eso, ya digo, entiendo el latinoamericanismo como algo militante, ¿no? Y que se construye, ¿no? Que se construye, evidentemente. Eh, pero, ¿cómo se construye, no? Se construye a través, como puede ser, repito, en mi caso, porque soy sujeto de un programa de estudios en la Universidad Complutense de aquella época que tenía por objeto lo que entonces no se llamaba ni siquiera América Latina, ni siquiera Iberoamérica, se llamaba Hispanoamérica, ¿no? O se construye, y de ahí el guiño, ¿no? A la película de Wim Wenders, eh, como contra un actor que tiene un fuerte componente imperialista, de ahí que las dimensiones predominantes se sitúen en el terreno de la economía y de la política. Es decir, lo que preocupa al latinoamericanista es digamos, el imperialismo en esos dos ámbitos.
Si el latinoamericanismo concierne a América Latina, pero a la vez denuncia la prepotencia y la injerencia de Estados Unidos para con la región. Bueno, ese podría ser una suerte de elemento, digamos, de entrecomillado que lo sacamos para seguir, ¿no? Planteando qué hay más de eso, ¿no? Porque eso sería lo sencillo, ¿no? Eh, el latinoamericanismo eh, alumbra asociaciones, alumbra programas docentes y de investigación, alumbra publicaciones, colecciones, ¿no? De libros, de secciones en medios de comunicación, etcétera. Pero a la vez, el latinoamericanismo es el señuelo de lo que alguien, ¿no? Y alguien próximo a, digamos, no temporalmente, pero próximo físicamente a ustedes, como Jorge Abelardo Ramos, ¿no? Cuando hablaba de la patria grande, ¿no? O del latinoamericanismo de nuestra América, ¿no? De la nuestra América del citado antes, de Martí, y evidentemente del ideario bolivariano, ¿no? Del ideario bolivariano histórico, pero también del ideario bolivariano cooptado por el chavismo hace exactamente 26, 27 años, ¿no? Este latinoamericanismo entronca con lo nacional popular, entronca en cierta manera también con los sectores de una izquierda difícil de definir, de algo que denominamos que es izquierda, pero que nos resulta realmente difícil de definir, ¿no? Porque en esa izquierda vemos que ese latinoamericanismo condena, por ejemplo, sigue siendo fuertemente patriarcal, ¿no? Condena o reprime derechos de las mujeres, etcétera, ¿no? Eh, es en este contexto, ya digo, entonces, en el que quizás entre en acción el amigo americano, ¿no? Eh, Porque hay muchos momentos de conflicto entre Estados Unidos y los países de América Latina, y no me voy a ir a la doctrina Monroe, me voy a ir a los últimos 80 años. Y voy a tomar los últimos 80 años porque suponen el lapso que se inicia con el comienzo de la posguerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial ha terminado en el año 45, y vamos a entrar en ese escenario de Guerra Fría, pero también además me interesa mucho subrayar ese año o el año siguiente por el efecto, por el efecto de la llegada de Perón al poder y la manera en la que Perón llega al poder, ¿no? En ese sentido, y aquí sí que quiero la ayuda de todos ustedes para que me corrijan y digan, no, falta esto o sobra esto o demás, porque voy a considerar eh, un listado configurado por 10 momentos o 10 cuestiones que creo que son de gran relevancia e impacto interamericano, pero no solo interamericano, también internacional. Precisamente, y repito, hago el recorrido de 80 años. El ideal habría sido decir a un evento cada década, más o menos, ¿no? Haciendo un poco de trampa entre 8 y 12 años, ¿no? Cada época, pero a veces sale bien, pero otras veces no, otras veces se acumulan los eventos. ¿Cuáles serían estos 10 elementos que dan paso para hablar de la configuración de este sentimiento, como he dicho, de esta militancia? Bueno, el primero, como he dicho, lo he titulado Braden o Perón, ¿no? Yo creo que el hecho de que de una manera más gráfica no se pueda identificar la lógica amigo-enemigo, configurando que la opción es el embajador del país
hegemónico en ese momento del país que acaba de ganar, que acaba, no, no solo él, evidentemente, pero que acaba de liderar buena parte, ¿no? Del bando vencedor en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este sería el primer, el primer ya digo, el primer integrante del listado. El segundo integrante es el golpe de Estado contra Arbenz, contra Jacobo Arbenz en Guatemala, ¿no? Eh, la reciente novela de, ya no tan reciente, pero en fin, de Vargas Llosa, precisamente, bueno, sobre todo para las nuevas generaciones y desde una perspectiva literaria, pone de relieve, ¿no? Lo que supuso la intervención norteamericana en este golpe de Estado, que suponía terminar con la política de buena vecindad, ¿no? Que se había venido desarrollando en la región en las últimas décadas, ¿no? Ya digo, el golpe de Estado contra Arbenz tuvo un impacto muy grande, ya digo, es una cosa que hoy se recuerda poco, pero mediáticamente fue algo verdaderamente importante. Y que hay que vincular con la Revolución Cubana, ¿no? 5 años más tarde, y lo que va a suponer la Revolución Cubana para la isla, evidentemente, pero también como simbología para toda América Latina. Yo creo que la Revolución Cubana es el gran aldabonazo, y sobre todo las consecuencias de los primeros años, las consecuencias del primer, yo diría, el primer trienio de esa revolución con lo que van a ser, por un lado, la fallida invasión de Playa Girón, de Bahía Cochinos, y por otro lado la crisis de los misiles que va a poner de relieve cómo este asunto ha dejado de ser un asunto interamericano para ser una cuestión de resonancias, diríamos hoy globales, mundiales entonces, ¿no? El cuarto momento, ya digo, aquí se va sucediendo muy deprisa, creo que es la invasión de República Dominicana, ¿no? Como acto duro eh, y como, digamos, pervivencia de la vieja doctrina del garrote, del gran garrote, del palo y la zanahoria y demás, que se había puesto en marcha a principios del siglo XX. Creo que esta intervención, que esta invasión en 1965 también va a tener un efecto muy icónico. De una manera difusa, porque es la época, la doctrina de la seguridad nacional y la Escuela de las Américas, aquí en Panamá, y también su unidad, diríamos, próxima en Estados Unidos, su filial, diríamos, creo que va a ser muy importante como, primero, como expansión de un determinado pensamiento, de una determinada doctrina, pero también como formación, ¿no? De cuadros militares en las Fuerzas Armadas de los países de América Latina. La doctrina de la seguridad nacional, ya digo, y las escuelas de las Américas no tienen un momento, no es un momento puntual, sino es un momento temporal que fácilmente podemos decir que se extiende por un cuarto de siglo. La revolución sandinista y su éxito en el año 79, hoy, claro, la miramos con una tristeza terrible, pero hay que recordar lo que supuso la revolución sandinista, y sobre todo esa década de los años 80 frente al acoso de la Contra, auspiciada, propiciada por Estados Unidos y demás, y también como señuelo, ilusión de nuevas generaciones y demás que veían de alguna manera reactivado el fervor de ese latinoamericanismo. La revolución sandinista fue de nuevo un foco de unión, de unificación del ámbito latinoamericano, ¿no? En otro orden de cosas, una década larga después lo será el consenso de Washington, ¿no? Porque el consenso de Washington mostrará una alternativa a lo nacional popular, a las expresiones estadocéntricas y demás, y tendrá siempre el hálito de que es algo que viene de Washington, que es algo que viene del fondo, que es algo que viene del Banco Mundial, que es algo que viene de la Reserva Federal, que es algo que viene del Banco Interamericano de Desarrollo y demás. Y me parece que va a suponer una carta de acción política. Pensemos en Carlos Salinas de Gortari, pensemos, por supuesto,
en Menem, ¿no? Por ponerlo, o también evidentemente en Carlos Enrique, Fernando Enrique Cardoso, perdón, por citar los tres grandes países, ¿no? de América Latina, ¿no? El consenso de Washington estará en la punta de mira de lo que será luego la reacción de la marea rosa, ¿no? En términos de Pancho Paniza, ¿no? La marea rosa tiene su ícono en Hugo Chávez, y Hugo Chávez es el gran provocador cuando en la Asamblea General de Naciones Unidas tiene su intervención poco tiempo después de haber estado allí Bush, Bush hijo, y aquella famosa frase, aquella famosa expresión de aquí ha estado el diablo, ¿no? Es decir, digamos, la puesta en solfa, ¿no? Digamos, del eterno enemigo y también de alguien que justifica su posición política y demás, ¿no? Y este era el noveno hito, y el décimo hito sería el escudo de las Américas, ¿no? El escudo de las Américas como algo emblemático, porque supone la alienación explícita de algunos gobiernos con la política de Washington, ¿no? La política de Washington en este caso es la política de Washington con respecto a emigración, con respecto a drogas, con respecto a China, ¿no? Y por ende la configuración de una división interna en cada país, ¿no? Si nos damos cuenta, entonces, el latinoamericanismo, es decir, y en este caso por eso cierro mi, digamos, mi recorrido con esta idea del amigo americano, porque efectivamente es el amigo americano, es el presidente de Estados Unidos, que de manera amistosa les invita a su residencia en Mar-a-Lago, ¿no? Para celebrar esta convivencia, y ya digo, para mostrar una nueva relación de clara subordinación, ¿no? Si nos damos cuenta, y ya voy a ir terminando. Entonces, este factor tiene un peso enorme en la configuración de una realidad, y como señalo en la nota aquella que escribí hace 3 semanas, en una realidad que de por sí es mucho más compleja, ¿no? Que no es tan claramente de blanco y negro, sino hay claroscuros, hay matices, ¿no? Porque lo latinoamericano está presente en el ámbito estadounidense, está presente en las decenas de millones de hispanoparlantes, de comunidades originarias nacionales muy, muy diversas, es decir, donde evidentemente lo mexicano, que es lo mayoritario, pero se mezcla con lo cubano, lo puertorriqueño, lo dominicano, lo colombiano, lo venezolano, también lo argentino en menores cantidades, pero la presencia de comunidades de todos los países de América Latina diluyen esta idea del amigo americano, porque ellos son latinoamericanos, aunque, como lo es, y esta es la gran ironía, el actual, todavía no, que le quedan 5 días, presidente de Colombia, de la Espriella, que, como saben, tiene la nacionalidad norteamericana, ¿no? Y que va a ser presidente de un país teniendo la nacionalidad de otro país, ¿no? Entonces, en este sentido, las cosas siempre son muchísimo más enredadas, son mucho más complejas, digo, hay más matices, y lo del amigo americano no deja de ser sino un guiño, ¿no? Un señuelo, ¿no? Una metáfora a la película de Wim Wenders, pero que nos deja detrás, pues, algo que es una realidad mucho más compleja. Lo es desde la perspectiva de la definición de Latinoamérica, ¿no? De qué es efectivamente Latinoamérica, como de la definición de qué es el latinoamericanismo, quiénes somos los latinoamericanistas, ¿no?
Bueno, esta es las ideas que tenía preparadas para ahora, como decía, yo creo tener me parece una conversación de la que tengo muchísimo que aprender, porque además de todo los que están ahí, de todos los grandes amigos que están ahí, la presencia de Carlos Weisman me intimida especialmente por su experiencia vital, ¿no? Porque si hay alguien que puede hablar, digamos, en primera persona de estos temas es Carlos. O sea que, que, bueno, en cualquier caso, mil gracias y empezamos ahora, si les parece, a tener un debate para que además nutran mis ideas a propósito de lo que estoy escribiendo. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Yo no pudimos al principio agradecer tu generosidad para tener esta charla con nosotros en el día de hoy, que realmente valoramos mucho. Ahora vamos a dejar abierta la posibilidad de preguntas y reflexiones que seguramente van a eh, demostrar el interés que ha producido toda tu información. Yo tengo una pregunta, pero para hacer más adelante cuando los demás las hagan. Entonces Muy queda bien. abierta para pedir la palabra el que quiera y le damos la palabra. Y le voy a decir a Laura, a nuestra secretaria, que dirija la asignación de la palabra a cada uno. Ahí veo a Carlos, ¿verdad? En el Zoom que levanta la mano. Ah, bien. Yo soy Carlos. Sí, vos, adelante. Bueno, muchas gracias. Hola Manolo, ¿qué tal? Eh, bueno, excelente serie de preguntas, básicamente dando vueltas a ese tema del que nadie tiene realmente respuesta, porque la cosa es complejísima, llena de variables. Y yo no tengo ninguna expertise particular sobre ese tema, te lo aclaro. Pero realmente la historia de las identidades colectivas en esta región es la historia de potencias externas que intentan generar una comunidad simbólica que los incluya con lo que Martí llamaba nuestra América, digamos. O sea, en Estados Unidos hoy, cuando se habla del continente, se dice las Américas, como, digamos, generando esta comunidad simbólica entre Estados Unidos y lo que está al sur, y me imagino que también incluye a Canadá. Y es una manera cortés de no referirse a la doctrina Monroe, naturalmente. Hispanoamérica tiene muchísima más realidad como identidad colectiva, porque incluye la cultura, la religión, etcétera, etcétera. Y Iberoamérica es una manera de incluir también tanto a Brasil como a Portugal. Lo que los cubanos, digamos, y esto me imagino que es la izquierda latinoamericana en general, tratan de hacer es excluir a potencias extranjeras de la identidad colectiva y usan mucho la expresión Nuestra América. Y en América Latina habría que hacer un estudio filológico, si quieren, no filológico, sino lingüístico. ¿Cuándo empezó a popularizarse la etiqueta América Latina? Mi impresión es que tuvo mucho que ver con la Revolución Cubana, ¿no es cierto? Que era una manera de generar esta identidad colectiva que mostraba Cuba como el camino que debería presuntamente ser recorrido por todos los otros países de la región. Yo creo que a partir de ese momento la izquierda empezó a usar el término América Latina y se generalizó más allá de la izquierda. Ahora, continuando con la lista de preguntas, una pregunta que yo me hago, y para que naturalmente no tengo ninguna respuesta, pero que sería interesante saber qué piensas tú, es ¿cuál es el futuro de esta identidad colectiva en un contexto en que se fragmentan todas las identidades? O sea, por la revolución tecnológica y ahora especialmente la emergencia de AI, la polarización en términos de eh, polos comunicacionales separados. O sea, es impresionante el efecto político de estas comunidades de comunicación, en el sentido de que hace 50 años todos leíamos los mismos periódicos
estábamos expuestos a los mismos contenidos. Ahora no es el caso. O sea, en la sociedad polarizada, distintos grupos tienen distinta información, usan distintos lenguajes, o sea, hay una fragmentación de la identidad colectiva, pero que se va a agudizar por la revolución tecnológica, la globalización, etcétera. O sea, ¿qué futuro le ves a esta identidad colectiva latinoamericana o como se llame? Bueno, estoy muy de acuerdo, ¿no? Estoy muy de acuerdo con esta última, con tu reflexión, eh, porque, porque tú lo has dicho muy bien, ¿no? Hoy cada quien nos formamos nuestra opinión siguiendo nuestra peculiar, bueno, siguiendo nuestro algoritmo favorito, quien esté por ese rollo, o siguiendo nuestro peculiar olfato, ¿no? Es decir, de una combinación, un mix de leer tal cosa y seguir a tal persona, ¿no? ¿Por qué lo hago? Pues porque me han gustado, porque les conozco, porque alguien me ha hablado de ellos, o, como he dicho antes, porque el algoritmo me lleva a estas personas. Pero claro, el algoritmo, incluso desde esa perspectiva, el algoritmo es el mío. El algoritmo mío no tiene nada que ver con el algoritmo de la persona que se siente a mi lado y que incluso a lo mejor compartimos el hogar. No tenemos por qué tener el mismo para nada, lo vamos a tener. Entonces vamos a tener diríamos, nuestra senda para formar para enterarnos de la realidad, para también formarnos nuestra opinión y de alguna manera para configurar nuestra identidad de una manera absolutamente, como tú muy bien has dicho, fragmentada, ¿no? Entonces, lo colectivo pinta mal, pinta muy mal. Por eso terminaba con esta metáfora del, vamos, que planteo también en el artículo, ¿no? De esta realidad presente de quiénes son, qué son la gente que denominamos o que se denominan latina, los latinos en Estados Unidos. ¿Qué son? ¿Es Latinoamérica o no? ¿O ya se ha creado un término diferente para este grupo, que es un grupo importantísimo? Siempre se dice que los latinos son después de México, es la primera comunidad hispanoparlante del mundo, ¿no? Por consiguiente, digamos, eso es Latinoamérica, no es Latinoamérica y evidentemente no me refería antes al fenómeno del Bad Bunny, ¿no? Como precisamente también una expresión icónica, ¿no? De gente que se siente absolutamente integrada en su proyecto visual, ¿no? En su estética, ¿no? Ese vídeo que yo lo vi recientemente, no lo vi en su momento, pero recientemente lo vi, eso es que es un vídeo de 12 minutos, 14 minutos, técnicamente es impecable, ¿no? O sea, es técnicamente impecable a la hora de querer mandar un determinado mensaje, pero de nuevo, ¿no? Eso que hay detrás de eso es algo vacío, ¿no? De acuerdo que en ese momento a mucha gente le ilusionó y mucha gente se vio también reflejada, pero mucha gente le ilusionó y se vio reflejada por la reacción que tuvo Trump contra Bad Bunny, ¿no? Entonces, no era tanto a favor de, sino en contra de. Entonces, de nuevo, repito, es un escenario muy complejo, ¿no? Laura, Laura, por favor. Carlos Agostino, adelante. Bueno, muchas gracias Manolo por tu excelente exposición. Realmente nos has ilustrado con una serie de temas que son trascendentes e importantes para esta hora en América Latina. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ah, bueno, primero voy a hacer, en la línea de las 10 preguntas y de lo que Carlos dijo, considero que las preguntas fundamentales siempre son más importantes que las respuestas. Por eso me sumo a estas preguntas, ¿no?
creo, y me viene una nota a pie de página, dos cosas quiero decir. Aquello tan sabio que Henry Kissinger dijo alguna vez cuando fue secretario de Nixon y de Ford entre 1973 y 1977, ¿no? Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es fatal. Está discutido si esta frase existe, no está la fuente, pero bueno, es bastante ilustrativa, ¿no? Si no, habría que preguntarle al Shah de Persia, a los amigos de Vietnam del Sur, a la República de Taiwán, que en 1979 cambiaron por la República Popular China y ahora quieren volver para la República Popular China. Bueno, hay una serie de listas tipo que podríamos hacer de todas estas realidades, ¿no? La segunda, Manolo, hablando de película, a mí me vino a la memoria cuando leí tu primer artículo, leí los dos, aquella película del año 53 en España de Bienvenido Mr. Masha. Ujú. Pero no es el tema de hoy, quedaría, digamos, para otro momento o para otro artículo. Bueno, pero Eh, perdona, Carlos, pero es muy buen ejemplo, ¿no? De lo del amigo americano, ¿no? Porque ahí es, claro, es el amigo americano visto de una manera irónica, totalmente irónica o satírica, ¿no? eh, Pero es la idea del amigo americano, en el fondo. claro, mi abuelo, que era un anarquista militante, creo que me hizo ver esa película 5 veces, por lo menos, ¿eh? Está Gisper, era el peticito, ese Sí. actor que mi abuelo era fanático de él. Bueno, podría hablar de la película, pero no es el momento. Mi pregunta viene, mi primer pregunta, Manolo, viene, vos sos un gran especialista en América Latina, nos has hablado de una serie de temas que evidentemente yo te voy a llevar al tema de Trump y la región, ¿no? Evidentemente Trump cambió el mapa mundial y la prioridad que tiene en este área es el hemisferio, este hemisferio. Y la prioridad es América de polo a polo, por lo que veo, es decir, del Antártico a la Antártida, ¿no? Ahí hay tres, vos estás en una de ellas, ubicado contextualmente, hay tres, digamos, ejes que son, que quieren controlar en aras de la seguridad nacional, Groenlandia, el Canal de Panamá y Magallanes. ¿Vos qué opinás de esta continuidad, digamos, porque, por ejemplo, en nuestros días se habla de una negociación de Malvinas con Inglaterra previo a la condición de instalar una base en Malvinas norteamericana, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿vos qué opinás de estas tres realidades, ya que vos estás viviendo en una de estas realidades que eh, con Groenlandia lo hizo 2 veces y con Panamá también, el tema de la devolución del canal, etcétera, etcétera? ¿Qué opinás de esta situación regional en estos tres ejes que te he mencionado? Y la segunda pregunta está vinculada, yo vi que en los dos artículos, en uno en el cierre final y en el otro en el medio, señalás y enfatizás el tema del tecnofeudalismo. Quisiera un breve comentario sobre esto también. Bueno, esta última es más fácil. El tecnofeudalismo es un concepto de Varoufakis, es un libro que sacó hace, ahora mismo va a ser año y medio que lo sacó, en el que lo que plantea es bueno, el papel de las grandes corporaciones tecnológicas en las que hay un señor feudal encima de ellas, ¿no? El Elon Musk de turno y demás, o el Sam Altman o toda esta gente, y que tienen hoy un comportamiento el sistema económico internacional de maridaje, además, con el poder político norteamericano, o en su caso también con el poder político chino, en el caso de las tecnológicas chinas, y que actúan con relaciones de vasallaje. O sea, no hay relaciones formuladas a través de ningún tipo de derecho. El derecho internacional
ha desaparecido, los derechos de los consumidores o demás, o el derecho a la información, a la libre información, etcétera. Todo eso está absolutamente subvertido y ya digo, y es el término que pone en marcha este Varoufakis, ¿no? El que fue ministro de Economía con Syriza, que estuvo poco tiempo, estuvo año y pico, y es un economista muy querido digamos, por la izquierda, ¿no? En cuanto a la otra pregunta, ¿no? Mira, yo no lo plantearía tanto en términos geoestratégicos, en términos de la geografía. Mm, Son muy curiosos los datos en el ámbito de lo que podemos denominar el comercio mundial eh, América, el espacio americano a ver, es un espacio relativamente irrelevante para el mundo. Para el mundo. Es decir, el Pacífico, el Índico, son mares, el propio Atlántico, mares mucho más transitados en términos de tonelaje y demás, ¿no? Eh, el Canal de Panamá, por ejemplo, lo tendría que buscar, pero lo tengo por aquí cerca, el dato del tonelaje mundial que pasa por el Canal de Panamá es relativamente pequeño, ¿no? Pero además, relativamente pequeño en términos mundiales, ¿no? Pero además, el 70% de lo que pasa por el Canal de Panamá tiene como finalidad o esto puertos norteamericanos de la costa este o de la costa oeste. O sea, el Canal de Panamá sigue siendo absolutamente vital para la propia dinámica de Estados Unidos, o sea, con independencia de la cuestión militar. Conviene no olvidar, y esto también, por eso relaciono la guerra hispanoamericana con la guerra con el Canal de Panamá, porque fijaros, cuando Estados Unidos entra en guerra con España, es una guerra que dura 4 meses, 5 meses, ¿no? Estados Unidos es consciente de que lo que significa movilizar a barcos suyos que tienen en San Diego para llegar hasta Cuba. Era una locura lo que podía tardar. Y entonces Estados Unidos tiene muy claro que el Canal de Panamá es un canal estratégico militar. Luego vendrá lo comercial, luego vendrán los negocios, etcétera. Pero fundamentalmente el Canal de Panamá es un canal, una vía militar, militar de la seguridad de Estados Unidos, ¿no? Y de el control del Caribe como un mar interno y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que... Sí, bueno, Pues, entonces, ya digo, eso tiene que ver entonces con una primera parte de tu pregunta, ¿no? Yo creo que el interés de Estados Unidos con respecto a América Latina son los tres elementos que dije antes. Y hay que añadirle un cuarto, evidentemente, ahora lo digo. El primero es China, es decir, que China esté lejos. O sea, es obvio que Estados Unidos, entre comillas, ha permitido que China tuviera una presencia muy alta en la región. China era inexistente en el año 2000, inexistente, ¿no? Y hoy, pues claro, se ha convertido en el primer o segundo socio comercial o socio inversor de los países de América Latina. Primero o segundo, segundo o primero, ¿no? Y entonces, y eso no solo es por dejación de Estados Unidos, no es porque Estados Unidos haya dejado de mirar a la región, no, es porque China es una potencia, porque China se ha convertido en una potencia y tiene recursos tecnológicos, ingenieriles, y luego tiene productos sobre los que saturar los mercados con precios irrisorios, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y esta es la realidad, ¿no? Entonces, la primera cuestión es China, alejar a China. La segunda cuestión es controlar el tema migratorio. Estoy en Panamá. Cuando yo llegué, es decir, yo llevo aquí exactamente 2 años, el Darién era el tema. Hoy, ¿quién habla del Darién? No pasa una sola persona. Es como hace 10 años, como hace 15 años, ¿no? Sigue siendo un tapón, ¿no? Sin embargo, durante 5 años estuvieron pasando cerca de medio millón de personas al año.
¿no? Y hoy ha desaparecido ese tema. Bueno, entonces el tema migratorio es un tema, y lo estamos viendo, de pues, los pactos con Bukele, con la gente para mandar a la gente que están sacando, van a sacar ahora a 300.000 haitianos y demás. Bueno, y el tema del narcotráfico, ¿no? Todo el tema de las casi 200 personas que han sido asesinadas porque iban en lanchas, algunos serían narcotraficantes, otros eran pescadores, otros eran lo que fuera, y han sido tanto en la costa de Ecuador, Ecuador-Colombia, como del Pacífico, como en la costa, con la costa de Venezuela en el Caribe Atlántico, ¿no? O sea, ese es el tercer elemento. Y el cuarto elemento son los minerales. Los minerales, o si queremos, de nuevo, la vieja idea de los commodities, que sea en Venezuela el petróleo y recuperar el petróleo y tener el petróleo para las compañías petroleras norteamericanas, etcétera. Que sean en Argentina, en Chile, en Bolivia, las tierras raras, etcétera, ¿no? Esos son los intereses y yo creo que eso lo tiene muy claro digamos, la plutocracia norteamericana y lo tiene muy claro el presidente Trump. Y ya digo, y ese es el eje sobre el que articula el escudo de las Américas, ¿no? Gobiernos que son amigables y que le van a facilitar estos tres temas, ¿no? que estoy planteando. Gracias. Está en orden para preguntar Guillermo Sueldo, luego Martín de Alessandro y Laura Serraki. Sí, Guillermo. Perfecto, muchas gracias. En función de lo que se ha comentado sobre el efecto colonial y también la inmigración tan diferente, obviamente eso hace que tengamos en nuestro continente o en esta parte del continente culturas tan diversas. De hecho, que generalmente cuando hablamos de América Latina muchas veces se hace referencia a América Latina y el Caribe, incorporando ciertos sectores que no son propiamente latinos del todo, o algunos ni siquiera lo son absolutamente. Incluso en América del Sur, nosotros tenemos como vecinos a Chile, y Chile ha tenido una muy importante inmigración anglosajona que la Argentina no tiene, por ejemplo. Entonces yo me pregunto, y traslado la pregunta, obviamente, porque Latinoamérica nos ubica más geográficamente. Ahora, latinoamericanismo como ismo, ¿no? ¿Hasta qué punto no es un término forzado para querer establecer una única identidad que por esas diferentes razones o motivos no tuvieron o no terminan de encajar en la propia diversidad que gran parte de esta parte del continente representa? ¿Y en qué medida también eso puede ser una dificultad en cuanto a nuestra identidad democrática republicana? Sí, bueno, tomo nota de lo de la inmigración, porque eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Ah, sí, hay algo de artificial, eso es evidente, ¿no? En la construcción. Pero, pero esa artificialidad, si se quiere, está construida, está articulada sobre esto que he señalado del amigo americano, ¿no? Del síndrome del amigo americano, ¿no? Que sigue siendo muy fuerte y que precisamente una identidad republicana, una identidad nacional republicana, lo puede llegar a ver con agrado si estima que se pone en peligro esa propia identidad republicana democrática y demás, ¿no? Entonces, digamos, se da el salto hacia una idea de mm, juntos somos más, ¿no? Juntos somos más fuertes. Abriendo el esquema a un concepto más amplio, más integrador, parece como que estaríamos más protegidos, ¿no? Sí. Esa, ya digo, puede ser una explicación, ¿no?
Pero yo creo que tus dos preguntas siguen siendo absolutamente pertinentes, ¿no? Y lo del tema migratorio es fundamental, ¿no? Eh, Fíjate que el otro día compré en Buenos Aires un libro, lo tengo en casa y no tengo el nombre del autor, luego os lo pasaré en el chat. Es sobre demografía en Argentina, ¿no? Y claro, aunque es un demógrafo, y son dos, hombre y mujer, ya os digo, os pasaré el nombre. Y el libro es de demografía en general, pero también habla de demografía argentina, ¿no? Entonces estoy aprendiendo y estoy leyendo cosas interesantísimas, claro, de la propia demografía, de la propia y del comportamiento demográfico argentino que le hacen ser muy distinto, ¿no? A otros países de América Latina, ¿no? Y no solo por la inmigración, ojo, no solo por la inmigración, como señalabais, ¿no? De mayor influencia de emigrantes de un sitio o de otro. No, no solo por eso, sino también por el comportamiento en términos de natalidad, en términos sí, de natalidad sobre todo, por ejemplo. Sí, Vale. Martín. Bueno, gracias. Buenas tardes. Gracias, Manolo, por tu charla, como siempre, interesantísima y que nos eh, empuja a pensar un poquito afuera de la caja, se dice ahora, ¿no? Eh, no, me preguntaba una cosa porque dijiste muchas y se me iban disparando algunas dudas o preguntas a mí. Entonces, yo creo que vos marcaste más que bien esta idea eh, de digamos, una identidad, hasta donde puede aplicarse el término de la identidad latinoamericana como algo que confronta, que es antiimperialista, ¿no? Tomada por la izquierda, antiimperialista, sobre todo mirando, obviamente, a Estados Unidos, una suerte de resistencia militante. Vos usaste la palabra militante, ¿no? Hay una identidad militante que se define en tu definición por oposición activa frente a un Estados Unidos imperial y hay los hitos históricos. Yo me preguntaba, a lo mejor es muy argentino lo que voy a decir, y quizás hasta muy porteño, pero me preguntaba si no, si además de esa resistencia militante, no hay en ese colectivo del latinoamericanismo o la latinoamericanidad dos elementos más. Uno sería una frustración que no pasa tanto entonces por un sentimiento contrario de oposición al imperialismo de Estados Unidos, sino una frustración hacia el mundo desarrollado europeo, ¿no? Eh, si no hay, que sería algo como un elemento, digamos, menos militante, menos activo, algo más pasivo, más melancólico respecto de algo que no se es. Pongo un ejemplito por defecto profesional, tuyo y mío, de la ciencia política. Porque hiciste mención al Congreso Grande de Politólogos que tuvimos en Buenos Aires la semana pasada o la anterior. Y es que durante mucho tiempo, entre los politólogos y los científicos sociales en general de América Latina, se desarrolló mucho la actividad y el pensamiento y la investigación científica, tratando de identificar, bueno, qué es lo que hace que América Latina no sea como los modelos políticos o modelos de desarrollo, modelos capitalistas clásicos, ¿no? Clásico siempre es Europa. Y Estados Unidos también, pero en el mundo de las instituciones, de la historia, lo clásico es Europa, ¿no? O de las luchas políticas tradicionales y las revoluciones y la existencia de la izquierda, etcétera, etcétera. Eh, y eso, sin embargo, con el tiempo, ¿no? Eso fue ese vacío, ¿no? Un poco llenándose. Y hoy leí un artículo del colega
Juan Antonio Bazán de Perú, que estuvo en el Congreso y publicó un artículo en un diario del Perú diciendo, bueno, ahora de ciencia política latinoamericana no es que recoge algunos datos solamente para ver cómo se aplican los modelos que se hacen en Estados Unidos, en Europa, sino que ahora hay una suerte de identidad propia, hay un contenido, hay un bagaje teórico, hay una identidad, hay algo que creció, que nació como por oposición a o como por qué somos distintos a los modelos clásicos, pero ahora eso no es más así. Entonces me pregunto si en esta construcción que vos planteaste de la latinoamericanidad, aunque no lo dijiste así, no hay también algo que se va construyendo, ¿no? Por oposición a Estados Unidos, por alteridad barra frustración a Europa, y eso nos va cocinando también de a poco una suerte de orgullo que trasciende un poco ya eh, la izquierda, digamos, la izquierda política que es la que primero levanta el tema esta identidad. Por supuesto, y me copio de Carlos Weisman, no tengo la más pálida idea de cómo, si hay una respuesta o algo, pero a lo mejor conversando, nadie mejor que vos podría tener alguna idea, ¿no? Lo que te pido no es una respuesta, es una especulación, ¿eh? Porque era interesante la charla, nada más. Gracias. Bueno, yo creo que hay tres palabras que me encantan y que dan mucho juego, ¿no? Que dan muchísimo juego, que es frustración, melancolía y alteridad. O sea, ya las he anotado y o sea, a ver, ¿quién, quién crea? Por hablar de sin salirnos de nuestro ámbito, ¿no? De nuestro ámbito de la academia, de la ciencia política, digamos, el mundo universitario, el mundo de la investigación. Y ayudadme, ¿no? ¿Quién crea los institutos de América Latina y cuándo se crean? Yo tengo entendido que el famoso, y Carlos, recuérdamelo porque yo lo recuerdo haber escuchado cuando estaba en Chapel Hill, estoy hablando hace 30 y muchos años, el famoso título sexto, ¿no? Lo que decía en el título sexto, que se pone en marcha después precisamente de la Revolución Cubana para fomentar en Estados Unidos el estudio de la región. Y de alguna manera LASA se crea en esa época, en los años 60, de acuerdo que la Revolución Cubana es una moda, vamos, es una moda, ha puesto de moda a la región, por lo que supone, por todo esto, pero es el gran acicate, ¿no? Y es el gran aliciente. Pero también estoy pensando en Europa, ¿no? En París, el IHAL, el Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine, es también de esa época. Y bueno, y no hay que vincularlos, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Francia. No sé el Instituto de Londres, de qué época es, pero claro, Berlín o tal es América, ¿no? Son las Américas, ¿no? Es la tradición de las Américas y demás, ¿no? Mm, Antes es muy difícil, ¿no? De encontrar cosas de América Latina, ¿no? Entonces, lo que es evidente es cómo, y ahí la respuesta, tendría que ser vamos, un trabajo de campo, una encuesta entre colegas de universidades o de centros académicos de países de América Latina, ¿no? Para que, para que dijeran, ¿no? A propósito de estas tres ideas de frustración, melancolía y alteridad, ¿no? ¿No? Que tú has planteado, ¿no? Porque entonces tú dejas de ser alguien que estudia para convertirte en un objeto de estudio, ¿no?
Es decir, resulta que entonces la gente de Europa o de Estados Unidos va a Buenos Aires y te estudia a ti, ¿no? Dice, a ver qué ha escrito Martín, a ver qué ha escrito y por qué está escribiendo esto y tal. Entonces, eh, y entonces ellos son latinoamericanistas, ¿no? Y entonces tú eres el objeto de estudio, ¿no? El objeto de que te están estudiando a ti lo que está escribiendo Martín sobre tal o tal aspecto, ¿no? Y tú, sin embargo, pues tú, claro, dices, no, yo no soy un latinoamericanista, yo estoy estudiando tal problema, estoy estudiando las relaciones de los sindicatos con el gobierno, o estoy estudiando el comportamiento electoral de las provincias, ¿no? No sé, sí. Laura Serra y luego Patricio de Giorgis aquí en la sala. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Manuel. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer. Em, bueno, un poco siguiendo la línea de lo que planteaba Guillermo y Martín hace un rato, me interesaba mucho esto que vos planteabas sobre la identidad colectiva latinoamericana, y si esta verdaderamente existe. Yo me pregunto, y te pregunto, y les pregunto, digamos, a quienes puedan tener alguna respuesta, ¿por qué? Si esta efectivamente existe, esta identidad colectiva latinoamericana, hemos sido incapaces, aún los países del Cono Sur más afines, hemos sido incapaces de articular una comunidad latinoamericana como la que ustedes tienen en Europa, una comunidad europea. Nosotros no hemos podido siquiera acá en el Cono Sur consolidar el Mercosur, ¿no? Que es más que todo un mercado arancelario, pero nunca pudo elevarse a un nivel de comunidad eh, eh, tipo símil europea como ustedes tienen allá justamente en el continente. Y quería justamente preguntarte a qué lo atribuís, eh, si tiene que ver con que esta identidad latinoamericana no termina siendo una entelequia o una idea romantizada, o tiene que ver también con intereses, hablaste del imperialismo, Estados Unidos, que pueden de alguna manera incidir en que esta comunidad pueda forjarse alguna vez. Ay, Laura, muchas gracias. Eh, me llevas a un pozo oscuro, muy, muy, muy oscuro del que no quería saber. ¿Y sabes por qué? Porque mi tesis doctoral fue sobre integración en América Latina. Es algo que tengo muy oculto porque es una de mis frustraciones académicas, ¿no? Yo cuando terminé la carrera en España tuve la fortuna de tener una beca para ir al Colegio de Europa en Brujas, un sitio maravilloso y todo lo que queráis, pero bueno, y ahí el Colegio de Europa es un centro de estudios de integración regional europea, pero la beca que a mí me dieron era para estudiar procesos de integración en el mundo y qué relación tenían con la integración europea, si la integración europea estaba jugando un factor positivo, negativo, tal. Bueno, total que ese era mi trabajo de investigación y en la distribución de funciones, pues claro, como yo era de hispanoparlante, a mí éramos un equipo de 4 investigadores, eran 2 franceses, una irlandesa y yo. Entonces los franceses pues se fueron al África Occidental, al Magreb, la irlandesa se fue a la ASEAN y claro, a mí me dijeron, no, no, tú te tienes que dedicar al mercado común centroamericano y al Pacto Andino. Estoy hablando del año 77. Y efectivamente hice un trabajo y es- que está publicado en un libro que sacamos y tal, pero yo continué con el Pacto Andino como trabajo de tesis, que luego presenté en la Complutense. Y fíjate que mi título de tesis, que es una tesis del año 83, es Proceso y crisis del Grupo Andino. Proceso y crisis del Grupo Andino, un ensayo de integración regional entre países en vías de desarrollo. Bueno,
escribí eso y yo en mi vida nunca más volví a escribir una sola línea sobre estos temas. Nunca más, no quise saber nada, ¿no? Porque cuando empecé la tesis, bueno, cuando terminé la tesis, el Grupo Andino ya no existía prácticamente. O sea, quiero decir, se había desmantelado prácticamente totalmente. Y el mercado común centroamericano, no digamos, ¿no? Entonces, yo quiero trascender de eso porque ya digo, aparte de que es un tema muy técnico, son temas de integración regional, etcétera. La literatura, recuerdo y algo que haya seguido leyendo, es que fundamentalmente plantea problemas para el caso de América Latina, el principal y primer problema, no digo que sea, bueno, no digo el principal, porque se puede decir que están a la misma altura, es la integración física. O sea, es el territorio. O sea, el territorio en América Latina conspira contra cualquier idea de integración, ¿no? Cuando, sí, vosotros en Buenos Aires estáis muy cerca de una capital, de una capital latinoamericana como es Montevideo, pero fuera de Montevideo estáis a miles de kilómetros de las otras capitales, ¿no? De las otras capitales de los países de al lado, ¿no? De Chile o de Paraguay, ¿no? Ya no digamos de Perú, etcétera, ¿no? En fin. Entonces, la integración física es un problema, ¿no? A la hora de generar carreteras, de generar infraestructura, de generar mercados eléctricos, etcétera, ¿no? Porque eso es muy complicado. El segundo término es la integración humana, ¿no? Es decir, flujos, ¿no? Como una vez leí, ¿no? En Europa el programa Erasmus ha hecho más o tanto como para la integración europea que acuerdos de libre comercio, lo que sea, ¿no? Que el propio euro, ¿no? Es decir, la movilidad de la gente, el ir a visitar Europa, pero claro, eso está muy vinculado con lo anterior, ¿no? Es decir, la proximidad física, las facilidades, etcétera, ¿no? Pero es decir, la integración humana es evidente que tiene que ver. Luego, otra variable es la cuestión política, ¿no? La integración se tiene que hacer en un ámbito democrático. Claro, América Latina, ese ámbito democrático lo tenía ya, pongamos, en 1990, ¿no? Y podría haber sido ese el momento, ¿no? Pero precisamente en 1990 es el momento, digamos, del paroxismo, por decirlo de una manera que nos entendemos, neoliberal. Es decir, la mayoría de las élites políticas estaban en otro rollo. O sea, no querían saber nada de eso. Entonces, el que va a querer hacer algo es Hugo Chávez 10 años después, pero ya es otro rollo, ya es otro mundo, ¿no? Eh, y evidentemente también está otra explicación que siempre se ha dado, es la del amigo americano. Estados Unidos nunca ha tenido interés en apoyar la integración latinoamericana, nunca. Con esto no estoy diciendo que sea, que sea un enemigo y que estuviera conspirando constantemente, pero sí que no la ha querido favorecer, ¿no? Por razones también que parecen obvias. O sea que si te das cuenta son muchos factores para dificultar, ¿no? Y hay otra cosa también muy, digamos que hay que añadir, que es más, no sé si político o cultural o tal, que es que el hecho de que la nación en América Latina, la construcción de la nación en América Latina haya sido bastante exitosa. Fijaros, y esto también lo pongo como pregunta, no tengo una respuesta, pero para que pensemos. La construcción de la nación española es un desastre, como sabéis. La construcción de la nación argentina no es un desastre. No es un desastre. O sea, el sentido de ser argentino y de la argentinidad, etcétera, está mucho más logrado que lo español, como bien sabéis de sobra, ¿no? Entonces, esto es equivalente para otros países. Pasa en Chile, pasa en Bolivia, etc. Bueno, en Bolivia a lo mejor por el tema de Santa Cruz puede ser un poco distinto, pero quiero decir, el éxito nacional en América Latina es un factor que de alguna manera dificulta buscar otro tipo de identidad supranacional, ¿no? Estas son ideas dichas, ya te digo, muy a bola pluma, pero creo, Laura, que pueden explicar eso, ¿no? Em, Luego hay factores económicos, mercados que son, o digamos, economías que son muy parecidas y que entonces es muy difícil integrar, porque piensa que la Unión Europea se hace bajo la premisa de la comunidad del carbón y del acero, ¿no?
Los dos países antagónicos, principales antagónicos en la guerra, como habían sido Francia y Alemania, digamos, dan la vuelta a la enemistad para generar una comunidad en torno al carbón y al acero, ¿no? Que es pues claro, digamos, los dos ejes de una expansión, de una expansión económica brutal, ¿no? Entonces eso no existe, ¿no? Porque repito, las economías latinoamericanas digamos, compiten, ¿no? O sea, compiten en el fondo por exportar los mismos productos y demás. Y entonces, ¿qué puede exportar? Y eso el Pacto Andino lo intentó hacer con distintos programas y no le salió al principio mal, porque hubo digamos, por ejemplo, la industria automovilística, ¿no? Especialización de según qué coche, o qué camión, etcétera, se hacía en un país o en otro. Ahí sí, ¿qué tal? Manolo, encantado. Dos preguntas. Una, ¿crees que el latinoamericanismo actual puede seguir construyéndose sin definirse en función a Estados Unidos? ¿O esa referencia sigue siendo inevitable? Y la segunda, desde Chapultepec a hoy, en base al tiempo que estableciste en tu charla. ¿Cuál sería el mayor error que consideras cometió Estados Unidos en relación a Latinoamérica? Yo creo que con respecto a esta segunda pregunta, el principal error es no haber generado mucho más poder blando. O sea, mm, tener, claro, me vais a decir, caray, más que Hollywood, más que, eh, pero yo creo que Estados Unidos tenía más capacidad para haber sabido seducir mucho más a sectores medios, incluso sectores populares de lo que ha hecho. Yo creo que ese es un error, pero claro, bueno, es muy, muy fácil decirlo y, y ya digo, no, siempre habría habido alguien, y entonces voy a la primera pregunta, que va a buscar eso, el amigo americano, ¿no? O el bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Que va a buscar el otro lado, ¿no? El lado de la prepotencia, el lado eh, sí, de la subordinación, eh, y eso va a generar entonces el síndrome del amigo americano, ¿no? Y, y que, yendo a tu pregunta, yo creo que eso funciona todavía. Yo no sé cuánto más puede funcionar, pero es evidente que esta presidencia lo ha desarrollado mucho más. O sea, que esta presidencia le ha dado vuelos a esa situación. A todos porque nos hacen pensar. Esta vez me surge ser contestataria. Yo siento que las generalizaciones no son válidas y en este caso coincido con la reflexión de María Laura y de Guillermo, si los escuché bien. No creo en que hay una Latinoamérica. Eh, lo del istmo, bueno, siempre tiene su costado peyorativo, así que lo corro. América Latina. Creo que la diversidad de las naciones latinoamericanas es grandísima y no hay una legislación que nos una. No siento que esto de que juntos somos más fuertes. Venezuela está destrozada, no solo por el COVID, como escribiste en tu crónica de hoy, sino se ve ahora con el terremoto y en cada situación de cada día. ¿Y qué hizo Latinoamérica? ¿Qué hicimos los latinoamericanos? O sea, no somos más fuertes, no estamos juntos. Y la diversidad demográfica no es solo la inmigración. Yo siento que, por dar ejemplos, Argentina y Uruguay
hemos tenido clases medias fuertes por las que luchamos sostener y conciencia política en su población, que no la tuvieron y no sé si la tienen países del norte de Latinoamérica, con dos clases sociales muy marcadas y una ausencia de conciencia política muy grande en la mayoría de la población. Ni hablar del sindicalismo que hemos tenido nosotros, con consecuencias de todo tipo que no la han tenido otros países. Generalizar también la izquierda en Latinoamérica, cuando en la izquierda podemos nombrar a Maduro, a Chávez y también a Allende, a Mujica, a Boric, hoy, tan distintos. O sea, las generalizaciones me parece que no nos permiten pensar con claridad. Y si no podemos pensar con claridad, la acción entonces es nula, ¿no? Porque la acción va de la mano de un buen pensar para mí. Bueno, seguiría analizando variables, pero solo agradezco tener la voz. No quería dejar pasar un sentir que no me parecía que Latinoamérica sea una voz. Ojalá lo fuésemos, pero y que recurrimos al imperio o avalamos el imperio, pero también ahí las derechas o los liberalismos tan lejísimos de que podamos decir son uno, con las mismas características políticas de las que ustedes saben tanto. Bueno, gracias. Vamos a ver, muy, no es esto de decir estoy de acuerdo con todo el mundo, no, no, muy de acuerdo y creo que muy sensatas estas ideas. O sea, coincido con que la diversidad es enorme, no me cabe la menor duda. O sea, la diversidad, o sea, y es un problema que a veces tenemos los académicos, ¿no? De resumir, de resumir, de resumir y de tipificar en dos, tres variables y con eso dejamos zanjado el asunto y no tenemos en cuenta esta cuestión. Y también esta idea de que la generalización no permite pensar con claridad, ¿no? Eso también es uno de nuestros problemas. Pero digamos que yo respondo, mi respuesta es bueno, entonces, ¿por qué usamos el término Latinoamérica? ¿No? Entonces, ¿por qué el otro día, hace 10 días, tuvimos el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política? ¿Por qué se llama así esa asociación? ¿No? ¿Por qué se llama la LADI, ¿no? Asociación Latinoamericana o sea, ¿por qué lo utilizamos, ¿no? ¿Por qué lo que antes también señalaba? Porque existe la revista latinoamericana de no sé qué, es que es todo académico. Sí y no, ¿no? Porque también he dicho que puede haber el Festival de Cine Latinoamericano, ¿no? O sea, la palabra existe y entonces también mi preocupación es ver qué hay detrás de esa palabra, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa palabra? Cuando lo que antes les decía, de cuando un rector pone a su universidad o dirige una universidad que se llama Universidad Latinoamericana. Oiga, ¿usted por qué? ¿Qué quiere decir? O cuando usted llama, porque sí, la Universidad del Istmo, pues sí, pues el Istmo, pues Panamá es un istmo, pues, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué pone en el ideario de su universidad? ¿Por qué Universidad del Istmo? ¿Por qué Universidad Latina, no? ¿Qué diferencia hay entre la Universidad Latina y la Universidad Latinoamericana? ¿Por qué alguien pone como título de su universidad ¿no? Entonces, mi inquietud viene por ahí, ¿no? Y ya digo, si celebramos congresos, si celebramos reuniones o ahora mismo si estamos discutiendo esto, ¿por qué lo hablamos? A lo mejor dicen, no, mira, estamos hablando porque somos un grupo de diletantes y no tenemos otra cosa que hacer y nos gusta darle vueltas. No es evidentemente el principal problema que podemos tener, ¿no? O sea, es un problema yo creo que bastante inferior a otros problemas políticos que hay mucho más graves, mucho más, digamos, más densos, ¿no? Ya todos han tenido su oportunidad de hablar y creo que en el Zoom tampoco quedan preguntas, ¿verdad? Ah, ahora, sí, 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 era solo para los que estaban para hablar, así que Horacio, si No, quieres hacer ¿ya se acabaron las preguntas? Sí, acá ya se acabaron las preguntas, sí. Bueno, no, simplemente creo
nos queda agradecerle a Manuel estas interesantísimas conversaciones. Yo tengo la sensación, me quedo con algunas preguntas, pero no le voy a pedir a Manuel que me dé las respuestas, sino que las dejo. Eh, una es, hemos hablado, o se ha hablado mucho de Estados Unidos, de una constancia o ciertas tendencias que se han mantenido a lo largo de su historia. Y me pregunto si va a haber un Estados Unidos hasta Trump, y Trump es otra historia para responder a lo que es o lo que ha sido Estados Unidos en el mundo a través de su liderazgo en Occidente. Y otra de las interrogantes que me queda es qué va a pasar con el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel de que hoy los más encumbrados eh, estudiosos están denunciando que no se puede casi manejar ni controlar. Y me da la sensación, a través de lo que a lo mejor es una cosa absolutamente subjetiva, pero me da la impresión de que el mundo está desarrollando una tecnología de una importancia, de una envergadura que supera ampliamente el desarrollo ético y moral de los protagonistas que la administran. Me refiero a Trump, me refiero a Putin, me refiero a Netanyahu, entre otros. Nada más que eso, simplemente agradecerle mucho a Manuel. Espero que lo tengamos seguido con nosotros y sobre todo para respondernos a a un tema que a mí me preocupa y seguramente le preocupa a todos los miembros del instituto. Y es que estamos viviendo en un mundo en donde cuando teníamos todas las respuestas, o creíamos que teníamos todas las respuestas, ahora nos han cambiado las preguntas. Así que nada más que eso. Muchas gracias, Manuel, y realmente valoro todas las intervenciones que ha habido en esta tarde. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, soy yo el agradecido como siempre. Solo una pequeña coda y es que Estados Unidos también es un país muy, muy complejo, tremendamente complejo y que nada está escrito en piedra. Un gran abrazo. Adiós. Adiós, Manolo. Fuerte abrazo. Chao, chao. Adiós. Fantástico.